Ella fue despreciada por su esposo, pero salió con su exnovio que se volvió millonario. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Sofía observaba la taza de café intacta sobre la mesa de la cocina, mientras los primeros rayos de sol atravesaban la ventana. El apartamento estaba sumergido en un silencio familiar, ese tipo de quietud que se había convertido en su compañera constante durante los últimos 3 años. Eduardo, su esposo, ya había salido para trabajar como siempre sin despedirse. La rutina era conocida. Él partía antes del amanecer y regresaba tarde en la noche, cuando ella ya se había retirado a la habitación de huéspedes. Una elección silenciosa que había hecho hace meses, sin que él siquiera la cuestionara. Las paredes del apartamento guardaban historias de renuncias que Sofía coleccionaba como páginas de un diario nunca escrito. La carrera de gastronomía interrumpida en el último año, los encuentros con sus amigas cada vez más escasos, las visitas a la familia reducidas a fechas conmemorativas. Todo esto fue siendo podado, gradualmente, como un jardín que se deja morir por falta de cuidado. Aquella mañana algo era diferente. Tal vez fuera el peso extra del silencio o la forma en que la luz entraba por la ventana, pero Sofía sentía que ese día guardaba un cambio. Sus ojos recorrieron la cocina impecable, su último refugio, donde aún se permitía experimentar recetas, aunque Eduardo nunca las probara. Allí, entre azúcar y harina, ella todavía encontraba fragmentos de la mujer que solía ser. El reloj marcaba las 8:47 cuando escuchó el sonido inesperado de la llave girando en la cerradura. Eduardo nunca volvía a casa a esa hora. Su corazón se aceleró no de expectativa, sino de un presentimiento que no sabía nombrar. Él entró en la cocina con pasos medidos, el traje perfectamente alineado, cargando un portafolio de cuero que ella nunca había visto antes. Sin decir una palabra, Eduardo colocó el portafolio sobre la mesa y retiró de él un sobre marrón. El gesto fue mecánico, como si estuviera en una de sus reuniones de negocios. Sofía observó el sobre deslizarse por la superficie de la mesa hasta detenerse frente a ella. Sus dedos temblaron levemente al tocarlo, pero su mente estaba extrañamente tranquila. «Son los papeles del divorcio», declaró él con la misma entonación que usaría para discutir el clima. «Ya está todo arreglado con los abogados. Solo necesitas firmar». Sofía abrió el sobre con una serenidad que la sorprendió. Las páginas estaban organizadas con notas adhesivas amarillas indicando dónde debía firmar. Típico de Eduardo, siempre práctico, siempre eficiente. Mientras leía los documentos, recuerdos de los últimos 3 años pasaban por su mente como una película en cámara lenta. El matrimonio apresurado, las primeras decepciones, los intentos frustrados de construir una conexión real, las noches vacías. Tomó la pluma que él ofrecía y sin dudar firmó cada página marcada. Cada firma era como si estuviera deshaciendo un nudo que la sofocaba desde hace tanto tiempo. Cuando terminó, devolvió los papeles a Eduardo con un gesto suave, casi gentil. «Tienes hasta el final de la semana para retirar tus pertenencias», informó él, guardando los documentos en el portafolio. «Dejé un cheque con valor suficiente para que te establezcas en otro lugar». Sofía asintió aún en silencio. Eduardo se ajustó la corbata, un gesto nervioso que ella reconocía de los tiempos de noviazgo, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento, como si quisiera decir algo más, pero fiel a su naturaleza, solo inclinó levemente la cabeza en despedida y partió. El sonido de la puerta cerrándose resonó por el apartamento. Sofía permaneció sentada, mirando la taza de café ahora fría. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente creciendo en su pecho. No era dolor, ni rabia, ni siquiera tristeza. Era una sensación de ligereza, como si hubiera sido liberada de una prisión que ella misma ayudó a construir. El pequeño apartamento en la colonia Polanco tenía apenas 45 metros cuadrados, pero para Sofía representaba un universo de posibilidades.
Después de recoger sus pertenencias personales, alguna ropa, libros de recetas heredados de su abuela y su equipo básico de repostería, se mudó sin mirar atrás. El cheque que Eduardo había dejado permanecía intacto en su bolso. Había decidido que no usaría ese dinero. Prefería recomenzar con sus propios ahorros, guardados secretamente durante los años de matrimonio. La mudanza ocurrió un jueves lluvioso. Sofía observaba las gotas escurrir por la ventana de su nuevo hogar mientras organizaba la pequeña cocina. Cada utensilio encontraba su lugar con precisión quirúrgica: batidoras, moldes, coladores, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tener sentido. El aroma a vainilla ya impregnaba el aire. Había insistido en preparar un pastel apenas llegó, como si quisiera marcar territorio, transformar ese espacio impersonal en algo suyo. Fue durante esa organización que el primer mareo la golpeó. Sofía necesitó apoyarse en la encimera de la cocina, respirando profundamente, mientras el mundo giraba levemente a su alrededor. Atribuyó el malestar al estrés de los últimos días, al cambio brusco en su vida. Pero una vocecita insistente en su mente susurraba otra posibilidad, una que ella aún no estaba lista para considerar. Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimientos. Sofía retomó contacto con antiguas amigas, sorprendiéndose con la naturalidad con que fueron acogidas sus llamadas, como si el tiempo no hubiera pasado. Lucía, su mejor amiga de los tiempos universitarios, fue la primera en visitarla en el nuevo apartamento. «Que este lugar tiene tu personalidad», comentó Lucía sentada en la pequeña mesa de la cocina, probando un cupcake recién salido del horno. Acogedor, lleno de carácter, totalmente diferente de esa mansión fría donde vivías. Sofía sonrió, pero la sonrisa vaciló cuando otra ola de mareo la golpeó. Lucía percibió inmediatamente el cambio en el semblante de su amiga. «Ya es la tercera vez que te pones así desde que llegué», observó Lucía preocupada. «Y no me vengas con esa historia del estrés. ¿Cuánto tiempo de retraso tienes?». La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Había evitado hacer cuentas, pero ahora, forzada a pensar en ello, la realidad se impuso. 6 semanas. Tenía 6 semanas de retraso. «Compré una prueba», anunció Lucía, sacando una cajita de su bolso. «Imaginé que estarías demasiado ocupada reinventándote como para pensar en esto». Sofía tomó la prueba con manos temblorosas. 15 minutos después, sentada en el pequeño baño de su nuevo apartamento, enfrentaba el resultado positivo con una mezcla compleja de emociones. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Era como si su cuerpo estuviera liberando toda la tensión acumulada en los últimos años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucía suavemente, sentada a su lado en el suelo del baño. Sofía respiró profundo, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Su mirada vagó por la pequeña cocina visible a través de la puerta abierta del baño, deteniéndose en los libros de recetas cuidadosamente organizados en el estante, en los moldes relucientes, en los botes de ingredientes etiquetados con su letra esmerada. «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió con una certeza que no sabía que poseía. «Voy a realizar mi sueño. Voy a abrir mi propia pastelería». Lucía apretó su mano en silencio, un gesto que llevaba más apoyo del que 1000 palabras podrían expresar. A través de la ventana, el sol de la tarde comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados. Sofía colocó la mano sobre su vientre a un plano, sintiendo una corriente de energía recorrer su cuerpo. Aquel no era el final que imaginaba para su matrimonio, pero tal vez fuera exactamente el comienzo que necesitaba para su vida. El aroma dulce de vainilla y canela llenaba el pequeño espacio que, después de 2 meses de reforma, finalmente se había transformado en Dulces de Sophie. Sofía observaba orgullosa el resultado de semanas de trabajo intenso: las paredes en tono coral suave, los estantes de madera rústica exhibiendo pasteles artesanales, la vitrina refrigerada repleta de dulces coloridos y el mostrador acogedor donde los clientes podrían degustar sus creaciones con una taza de café especial.
Sus ahorros, combinados con un pequeño préstamo, permitieron que alquilara y remodelara el antiguo espacio de una florería en el corazón del barrio. Lucía, que se había convertido en su socia minoritaria, había insistido en mantener algunos elementos del antiguo establecimiento, como el jardín vertical en la pared de fondo y las grandes ventanas que dejaban que la luz natural inundara el ambiente. La barriga de 4 meses ya comenzaba a notarse discretamente bajo el delantal personalizado, pero Sofía había optado por mantener el embarazo en secreto de los clientes. No por vergüenza, sino porque quería que su trabajo hablara por sí mismo. Las recetas que había desarrollado eran una mezcla de memorias afectivas, pasteles y dulces que su abuela le había enseñado, con toques contemporáneos que agregaba después de horas de investigación y experimentación. «Tienes que probar esto», dijo Sofía a Lucía, ofreciéndole una cuchara del relleno que acababa de preparar. Era una combinación de chocolate belga con frutos rojos y un toque sutil de pimienta rosa, su más nueva creación. Lucía cerró los ojos al probar, dejando escapar un suspiro de aprobación. «Esto es diferente. Tiene algo familiar, pero al mismo tiempo es sorprendente. ¿Cómo lo logras?». Sofía sonrió acariciando distraídamente su barriga. «Creo que es como la vida. A veces necesitamos mezclar lo conocido con lo nuevo, para crear algo especial». La campanilla de la puerta sonó, anunciando al primer cliente del día. Sofía ajustó el delantal y se preparó para recibirlo, pero sus palabras de bienvenida murieron en la garganta. Parado en la puerta estaba un hombre alto, de hombros anchos, vistiendo un traje bien cortado que no conseguía esconder su naturaleza relajada. Sus ojos, de un verde profundo que ella conocía tan bien, la miraban con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «¿Sofía?». La voz de Miguel sonó exactamente como ella recordaba, grave, melodiosa, con aquel leve acento del interior que ni años viviendo en la capital pudieron borrar. El tiempo pareció congelarse. 10 años habían pasado desde la última vez que lo vio, cuando él partió a Londres en busca de su gran oportunidad en el mercado financiero. En aquella época eran demasiado jóvenes, llenos de sueños diferentes que apuntaban a direcciones opuestas. La ruptura, aunque dolorosa, pareció la única opción sensata. «Miguel», ella logró decir, finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. ¡Qué sorpresa! Él dio algunos pasos dentro de la pastelería, sus ojos recorriendo el ambiente, antes de volver a fijarse en ella. «Entonces realizaste tu sueño», comentó, una sonrisa suave jugueteando en sus labios. «Siempre supe que un día tendrías tu propio lugar». Lucía, percibiendo la intensidad del momento, discretamente se retiró a la cocina, dejándolos solos en el salón principal. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de memorias no dichas, de posibilidades que quedaron suspendidas en el tiempo. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó Sofía, ocupándose en organizar algunos dulces en la vitrina para disimular el temblor en sus manos. La sonrisa de Miguel se desvaneció levemente. «Volví hace algunas semanas. Mi hermana Elena, ella…» hizo una pausa respirando profundo. «Necesité volver para ocuparme de algunas cosas». Sofía sintió el peso en sus palabras. Elena, que era prácticamente una hija para Miguel desde 1900, que sus padres se fueron, siempre fue una presencia luminosa en la vida de todos los que la conocían. Algo en la expresión de él decía que aquella historia tenía más capas de dolor de las que estaba listo para compartir. En las semanas que siguieron al reencuentro inesperado, Miguel se volvió una presencia constante en la pastelería. Llegaba siempre a la misma hora, poco después del almuerzo, cuando el movimiento era más tranquilo. Se sentaba en la mesa del rincón, cerca de la ventana, y pedía un café con cualquier dulce que Sofía sugiriera. A veces se quedaba por horas, trabajando en su laptop. Otras veces solo observaba el movimiento de la calle, perdido en pensamientos. Sofía percibía cómo estaba diferente del muchacho que conoció. El éxito profesional era evidente en su ropa elegante y en el reloj discreto, pero caro que usaba. Sin embargo,
Había una melancolía en sus ojos que no existía antes, una sombra que aparecía principalmente cuando se distraía mirando el jardín vertical, que tanto recordaba al jardín que Elena cultivaba. En una tarde particularmente tranquila, mientras ella organizaba un nuevo envío de ingredientes, Miguel se acercó al mostrador con una expresión diferente, más ligera. ¿Sabes qué me recuerda? ¿Esto?, preguntó señalando el pastel de canela que ella acababa de colocar en la vitrina. Aquella tarde en casa de tu abuela, cuando intentamos hacer un pastel y casi incendiamos la cocina. Sofía rió recordando el episodio. Confundiste cucharada sopera con taza en la medida de la harina. Y tú estabas tan determinada a enseñarme a hacer el glaseado que ni notaste que el pastel se estaba quemando, completó él, sus ojos brillando con el recuerdo. El momento de distensión fue interrumpido por una ola súbita de náusea que golpeó a Sofía. Intentó disimular, pero sus reflejos la traicionaron y necesitó apoyarse en el mostrador. Miguel inmediatamente rodeó el mueble, sosteniéndola por el brazo con gentileza. ¿Estás bien? La preocupación en su voz era genuina. Antes de 1900 que ella pudiera responder, Lucía emergió de la cocina cargando una bandeja de cupcakes frescos. Al ver la escena, dejó todo sobre el mostrador y corrió para ayudar a su amiga. «Sophie, necesitas sentarte un poco», dijo Lucía firmemente, lanzando una mirada significativa al delantal, que ya no conseguía esconder totalmente la barriga de Sofía. Miguel, percibiendo algo que no había notado antes, dio un paso atrás. Sus ojos se fijaron en la silueta de Sofía, con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Tú estás...», comenzó, pero no completó la frase. Sofía asintió lentamente, sentándose en una de las sillas que Lucía había traído. 5 meses, confirmó, su mano instintivamente posándose sobre la barriga. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no hechas. Miguel pasó la mano por sus cabellos, un gesto que Sofía reconocía de cuando él estaba procesando informaciones difíciles. El padre vaciló claramente incómodo al hacer la pregunta. «No lo sabe», respondió Sofía simplemente, «y por ahora prefiero mantenerlo así». Miguel asintió, respetando su decisión, aunque sin entender completamente. Sus ojos, sin embargo, no conseguían desviarse de la pequeña protuberancia que ahora notaba claramente bajo el delantal. «¿Ha sido difícil?», preguntó suavemente, tomando una silla para sentarse a su lado. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Diferente de lo que imaginé, pero no difícil. En realidad ha sido liberador». En aquel momento, un grupo de clientes entró en la pastelería, trayendo consigo el bullicio de conversaciones animadas. Lucía rápidamente asumió la atención, dejando a Sofía y Miguel en su momento de confidencias. «Siempre fuiste la persona más fuerte que conocí», comentó Miguel, su voz cargada de una admiración que iba más allá del momento presente. «Incluso cuando éramos jóvenes, tenías esa capacidad increíble de transformar desafíos en oportunidades». Sofía sintió su corazón acelerarse con las palabras de él, no solo por el elogio, sino por la manera en que la miraba, como si estuviera viendo no solo quién era ella ahora, sino todas las versiones de ella que él conoció a lo largo de los años. El éxito de Dulces de Sophie crecía de forma orgánica. Lo que comenzó con clientes del barrio pronto se expandió a pedidos para eventos y fiestas. Sofía desarrolló una línea especial de dulces funcionales, pensando en las embarazadas como ella, que querían satisfacer las ganas de dulces sin renunciar a la salud. Esa decisión se reveló un diferencial inesperado, atrayendo a un público fiel y específico. En una mañana particularmente agitada, mientras finalizaba un pedido especial de mini brownies para un evento corporativo, Sofía notó a un señor, discreto, sentado en una de las mesas del fondo. Él probaba metódicamente cada artículo que pedía, haciendo anotaciones en una pequeña libreta de tapa negra. Su rostro le pareció vagamente familiar, tal vez de alguna revista o programa de televisión. Lucía, que acababa de regresar de una entrega, se acercó apresuradamente al mostrador, sus ojos desorbitados de emoción. «Sophie, ¿sabes quién es ese señor?», susurró inclinándose más cerca.
Es Javier Mendoza, el crítico gastronómico más respetado de la ciudad. Escribe para las principales revistas del país. El corazón de Sofía se aceleró. Había seguido las críticas de Javier durante sus estudios de gastronomía, admirando su capacidad de describir no solo el sabor de los platos, sino la historia y la emoción detrás de cada creación. Miguel, que llegaba para su visita habitual, percibió inmediatamente la atmósfera diferente en el ambiente. Con la experiencia de años en el mundo corporativo, reconoció al crítico instantáneamente. Se acercó al mostrador donde Sofía estaba, colocando discretamente la mano sobre su hombro, en un gesto de apoyo. «Respira profundo», murmuró. «Estás haciendo exactamente lo que siempre soñaste, y lo estás haciendo muy bien». El toque detuvo entonces. Miguel en su hombro envió una corriente eléctrica por su cuerpo. En los últimos días, su presencia se había vuelto más que un consuelo. Era un ancla, un recordatorio constante de que ella no estaba sola en esta jornada. El momento fue interrumpido cuando Javier Mendoza se levantó y caminó hasta el mostrador. Su rostro austero se abrió en una sonrisa sorprendentemente cálida. «Señorita Sofía», preguntó extendiendo la mano. «Me gustaría felicitarla. Hace mucho tiempo que no encontraba un lugar que pudiera combinar tan bien tradición e innovación. Ese pastel de especias con almíbar de frutos rojos me hizo recordar los pasteles que mi abuela hacía, pero con un toque completamente contemporáneo». Sofía sintió las piernas temblar levemente, agradecida por la presencia firme de Miguel a su lado. «Gracias, señor Mendoza. Es un honor recibirlo aquí. Por favor, llámeme Javier», sonrió él sacando una tarjeta del bolsillo. «Me gustaría hacer algunos pedidos especiales para eventos que organizo. Y si me permite, pretendo escribir sobre este lugar encantador en mi próxima columna». Cuando el crítico se despidió, Sofía necesitó sentarse. La emoción, combinada con el cansancio del embarazo, la dejó momentáneamente sin aliento. Miguel inmediatamente trajo un vaso de agua, mientras Lucía prácticamente bailaba de alegría por la pastelería. «Esto es increíble, Sofi», exclamó Lucía. «Una crítica de Javier Mendoza puede cambiarlo todo». Sofía asintió, todavía procesando lo que acababa de suceder. Su mirada encontró la de Miguel, que la observaba con una expresión que mezclaba orgullo y algo más, algo que ella aún no estaba lista para nombrar. «Creo que necesitamos celebrar», sugirió él, sus ojos brillando. «¿Qué tal una cena? Conozco un lugar tranquilo, con una vista increíble de la ciudad». La invitación flotó en el aire, cargada de posibilidades. Sofía sintió su corazón acelerarse nuevamente, pero por razones completamente diferentes. Antes de que pudiera responder, la puerta de la pastelería se abrió, y una figura familiar entró, haciendo que la sangre se congelara en sus venas. Eduardo estaba parado en la entrada, su mirada alternando entre ella, su barriga ahora visible, y Miguel a su lado. El aire en el ambiente súbitamente se volvió pesado, cargado de tensión no resuelta y palabras no dichas. El silencio que se instaló en la pastelería era casi palpable. Lucía, percibiendo la tensión, comenzó discretamente a despachar a los pocos clientes que aún estaban en el local, volteando el letrero de la puerta a cerrado. Miguel permaneció al lado de Sofía, su presencia una fortaleza silenciosa. Eduardo dio algunos pasos dentro del establecimiento, sus ojos fijos en la barriga de Sofía. Su rostro, normalmente impasible, demostraba una mezcla de emociones que ella nunca había visto antes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él, su voz controlada, pero con una nota de tensión subyacente. Sofía se enderezó en la silla, una mano instintivamente protegiendo su barriga. 5 meses y medio. El cálculo era simple. El niño había sido concebido durante el matrimonio. Eduardo cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los reabrió, su mirada era diferente, casi vulnerable. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó, dando un paso más hacia ella. Miguel se tensó visiblemente, pero Sofía tocó levemente su brazo, un pedido silencioso para que la dejara manejar la situación.
¿Contarte?, repitió Sofía, su voz sorprendentemente tranquila. Eduardo, en los últimos meses de nuestro matrimonio apenas me mirabas. Pasábamos semanas sin tener una conversación real. Cuando me entregaste los papeles del divorcio, ni siquiera preguntaste cómo estaba. Eduardo pasó la mano por su rostro, un gesto raro de incomodidad. Las cosas eran complicadas. No, no lo eran, respondió Sofía levantándose despacio. Eran muy simples en realidad. Tú nunca quisiste un verdadero matrimonio, querías una asociación conveniente. Intenté ser lo que tú querías. Moldeé mi vida para encajar en tus estándares, pero nunca fue suficiente. El aire acondicionado zumbaba suavemente al fondo, único sonido en el ambiente cargado de tensión. Lucía observaba la escena desde la puerta de la cocina, lista para intervenir si fuera necesario. Miguel permanecía en silencio, respetando el momento, pero su postura indicaba que estaba atento a cualquier movimiento. Comencé terapia, dijo Eduardo abruptamente. Después de que te fuiste, me di cuenta de algunas cosas. Tengo derecho a participar en la vida de mi hijo. Sofía sintió una ola de emociones contradictorias, rabia, tristeza, una pizca de lástima. ¿Participar?, cuestionó suavemente. ¿Cómo participaste en nuestro matrimonio? ¿Apareciendo cuando conviene? ¿Manteniendo distancia emocional? ¿Tratando todo como una obligación a cumplir? Eduardo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos recorrieron el ambiente de la pastelería, notando por primera vez los detalles, las fotografías en las paredes, los arreglos cuidadosos en las vitrinas, el aroma acogedor de canela y vainilla. Construiste todo esto sola, constató, un toque de admiración involuntaria en su voz. No, corrigió Sofía, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. No sola. Construí con personas que realmente se preocupan, que están presentes no por obligación, sino por elección. Su mirada encontró la de Miguel por un momento, y algo pasó entre ellos. Una comprensión mutua, un reconocimiento silencioso de sentimientos que comenzaban a florecer. Eduardo percibió el intercambio de miradas, y su rostro se cerró nuevamente. Sacó una tarjeta del bolsillo y la colocó sobre el mostrador. Mi abogado se pondrá en contacto para discutir los términos de la custodia compartida. Antes de que pudiera darse la vuelta para salir, Sofía dio un paso al frente. Eduardo, llamó su voz firme. Puedes participar en la vida de este niño, pero será en mis términos. No voy a permitir que crezca sintiéndose invisible o inadecuado, como yo me sentí durante nuestro matrimonio. Un músculo tembló en la mandíbula de Eduardo, pero asintió brevemente antes de salir. La campanilla de la puerta sonó con su partida y Sofía sintió que sus piernas flaqueaban. Miguel la amparó inmediatamente, guiándola de vuelta a la silla. La crítica de Javier Mendoza fue publicada un domingo, ocupando 2 páginas enteras del suplemento de gastronomía del periódico más importante de la ciudad. El texto, elegante y sensible, no solo elogiaba los sabores y la técnica de las creaciones de Sofía, sino que también captaba la esencia del lugar. Hay establecimientos que sirven dulces y hay lugares que sirven memorias azucaradas. Dulces de Sofi pertenece a la segunda categoría. Cada creación cuenta una historia. Cada sabor despierta un recuerdo. El impacto fue inmediato. El lunes, una fila se formó en la puerta antes incluso de que la pastelería abriera. Lucía tuvo que contratar a 2 ayudantes adicionales a toda prisa, mientras Sofía se desdoblaba en la cocina para mantener la calidad y el estándar de cada artículo. Necesitamos más espacio, comentó Lucía una tarde particularmente movida, equilibrando 3 bandejas de cupcakes, y más empleados, y definitivamente necesitamos un mejor sistema de organización. Sofía asintió, pasando la mano por la frente sudada mientras finalizaba otra hornada de galletas. Su cuerpo, ahora con casi 6 meses de gestación, comenzaba a protestar contra las largas horas de pie. Fue cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. ¿Tienes un minuto?, preguntó Miguel suavemente, su rostro preocupado al notar
su cansancio evidente. Ella lo siguió hasta la pequeña sala en la parte trasera que servía como oficina improvisada. Miguel llevaba una carpeta de documentos y tenía esa expresión que ella conocía bien de los tiempos de juventud, la misma que hacía cuando tenía una idea que no podía contener. «Tengo una propuesta», comenzó, abriendo la carpeta sobre la mesa. «En realidad son dos. Primero, quiero ayudar a profesionalizar la gestión de la pastelería. Puedo implementar sistemas, entrenar al equipo, establecer procesos, sin cobrar nada, claro. Sería mi contribución para el negocio». Sofía se sentó, sintiendo al bebé moverse como si también estuviera interesado en la conversación. «¿Y la segunda propuesta?». Miguel vaciló por un momento, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Hay un inmueble a la venta, a 3 cuadras de aquí. Una casa antigua, con un jardín al fondo. El espacio es 3 veces más grande que este, y con algunas reformas, podría convertirse no solo en una pastelería más grande, sino también en un café escuela, donde podrías dar clases, compartir tu conocimiento». El corazón de Sofía se aceleró. La idea de expandir el negocio ya pasaba por su mente, pero la realidad financiera siempre la hacía retroceder. «Miguel, yo no tengo condiciones de...». «Yo las tengo», la interrumpió gentilmente. «Y antes de que digas que no, no es un regalo, es una inversión. Seremos socios, 50% cada uno. Tú mantienes total autonomía creativa y de gestión de la cocina. Yo me encargo de la parte administrativa y financiera». Sofía se levantó, caminando hasta la pequeña ventana. El sol de la tarde pintaba el cielo en tonos de rosa y naranja, recordándole la cobertura de uno de sus pasteles favoritos. Su mente estaba en turbulencia. «¿Por qué?», preguntó finalmente, volviéndose para mirarlo. «¿Por qué hacer esto?». Miguel se levantó también, acercándose a ella con pasos medidos. «Porque creo en ti, siempre creí. Y porque...». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Porque desde que volví, desde que te reencontré, siento que finalmente estoy en el lugar correcto». El aire entre ellos quedó cargado de electricidad. Sofía podía sentir el calor emanando del cuerpo de él, tan próximo al suyo. Por un momento, fue como si los 10 años que los separaron nunca hubieran existido. «Y hay una cosa más», continuó Miguel, su voz más suave. «La casa tiene un apartamento en el piso de arriba. Sería perfecto para ti y el bebé. Más espacio, más seguridad y cerquita del trabajo». Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza o confusión, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que, a veces, la vida ofrece segundas oportunidades disfrazadas de desafíos. «Necesito pensarlo», susurró, su voz entrecortada por la emoción. Miguel sonrió. Aquella sonrisa que ella conocía tan bien, que iluminaba no solo su rostro, sino que parecía calentar todo el ambiente. «Claro, tómate el tiempo que necesites, pero debes saber que, independientemente de tu decisión sobre la sociedad, quiero ayudar. No porque lo necesites, sino porque mereces todo el apoyo posible para hacer que tu sueño crezca aún más». Una semana después de la propuesta de Miguel, Sofía decidió conocer el inmueble. La casa era aún más impresionante de lo que imaginaba. Una construcción de los años 40, con techos altos, ventanas grandes y un jardín que parecía salido de un cuento de hadas. El apartamento en el piso superior era espacioso y ventilado, con un balcón que daba al jardín. Este espacio, explicaba Miguel mientras caminaban por la planta baja, podría transformarse en el área principal de la pastelería. Esa sala lateral sería perfecta para las clases y talleres. Y mira nada más este jardín. Daría para un café al aire libre increíble. Sofía observaba todo con ojos soñadores, ya visualizando las posibilidades. Su corazón latía acelerado, no solo por la emoción del proyecto, sino por la manera en que Miguel hablaba sobre el futuro. Un futuro que, cada vez más, parecía incluirlos a los dos. «¿Qué pasó con Elena?», preguntó suavemente cuando se sentaron en un banco en el jardín.
La pregunta flotaba entre ellos desde hacía semanas, y Sofía sentía que era el momento adecuado para entender mejor el dolor que a veces nublaba los ojos de él. Miguel permaneció en silencio por un momento, sus dedos jugando distraídamente con una hoja caída. Fue un accidente cerebrovascular, completamente inesperado. Estaba tan bien, acababa de graduarse en medicina, tenía toda la vida por delante. Sofía cubrió la mano de él con la suya, sintiendo cómo temblaba levemente. Yo estaba en Londres cuando sucedió, continuó él, su voz entrecortada. No conseguí llegar a tiempo para despedirme. Después de eso, no podía seguir. Allá, cada lugar me recordaba que no estaba aquí cuando ella más me necesitó. No fue tu culpa, susurró Sofía, apretando su mano. Lo sé. Racionalmente lo sé. Pero aún duele. Elena era más que mi hermana, era mi mejor amiga, mi confidente. Fue ella quien me alentó a volver, ¿sabes? En nuestras últimas conversaciones siempre decía que yo parecía incompleto, que había dejado algo importante atrás. Sus miradas se encontraron y Sofía sintió que su corazón saltaba un latido. En ese momento, el bebé dio una patada particularmente fuerte, haciéndola soltar una pequeña exclamación de sorpresa. ¿Qué fue?, preguntó Miguel, preocupado. En respuesta, ella tomó la mano de él y la colocó sobre su barriga. Por algunos segundos nada ocurrió. Entonces el bebé se movió nuevamente, como si saludara el toque. El rostro de Miguel se iluminó con una sonrisa de puro encanto. «Esto es increíble», susurró fascinado por la sensación. «Ha estado más inquieta últimamente», comentó Sofía, sin darse cuenta de que había revelado el género del bebé. «¿Ella?», preguntó Miguel, sus ojos brillando. Sofía se sonrojó levemente. «Sí, lo descubrí en la última ecografía. No se lo había contado a nadie todavía, ni siquiera a Lucía». «Una niña», repitió él suavemente, su mano aún sobre la barriga de ella. «¿Ya elegiste un nombre?». Sofía dudó por un momento, luego respondió. Estaba pensando en Elena. El sonido que escapó de la garganta de Miguel fue una mezcla de risa y sollozo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su rostro irradiaba una alegría que Sofía no veía desde que él había regresado. «Tú no necesitas», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Lo quiero. Si no te importa, claro. Elena siempre fue un nombre especial para mí. Y ahora tiene un significado aún más profundo». Miguel la miró con una intensidad que hizo que su corazón se disparara. Lentamente, como si pidiera permiso, se inclinó hacia ella. Sofía cerró los ojos, sintiendo la respiración de él cada vez más cerca. El momento fue interrumpido por el sonido estridente de un celular. Sofía y Miguel se apartaron abruptamente, el encanto del momento roto por la intrusión del mundo exterior. Era el teléfono de ella, el bufete de abogados de Eduardo. «¿Hola?», Sofía atendió, su voz aún temblorosa por la intensidad del momento anterior. La voz del otro lado de la línea era profesional y directa. El abogado quería programar una reunión para discutir los términos de la custodia compartida. Eduardo estaba dispuesto a ofrecer apoyo financiero sustancial, pero exigía participación activa en las decisiones relacionadas con la niña. Miguel observaba el cambio en la expresión de Sofía mientras ella escuchaba. Sus dedos, que momentos antes habían sentido los movimientos suaves del bebé, ahora estaban tensamente entrelazados en su regazo. Después de colgar, Sofía permaneció en silencio por algunos instantes, su mirada perdida en el jardín frente a ella. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. «Eduardo quiere programar una reunión», finalmente dijo, «para discutir la custodia». Miguel se acomodó en el banco, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia continuaba siendo reconfortante. «¿Cómo te sientes sobre eso?». «Confundida», admitió ella. «Por un lado, es bueno que quiera participar. Elena merece tener un padre presente, pero por otro», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «tengo miedo de que trate la paternidad como trató nuestro matrimonio,
como una obligación, algo para ser administrado y controlado. No estás sola en esto, habló Miguel suavemente. Sea cual sea tu decisión, estaré aquí para apoyarte. Sofía se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué eres así? Tan presente, tan genuino. Porque es quien soy, respondió él simplemente. Y porque, bueno, porque algunos sentimientos no cambian con el tiempo, simplemente maduran como un buen vino. El silencio que siguió fue diferente del anterior. No estaba cargado de tensión no resuelta, sino de comprensión mutua, de verdades que comenzaban a salir a la luz. Sobre la propuesta del negocio, comenzó Sofía, cambiando deliberadamente. «Sare tema, lo pensé mucho, y creo que podemos hacer que funcione, pero necesito mantener mi independencia. Necesito saber que puedo tomar decisiones sobre la pastelería sin sentirte controlada», completó Miguel gentilmente. «Sophie, lo último que quiero es limitarte. Mi propuesta es justamente para dar más alas a tus sueños, no para cortar tus alas». En ese momento, un grupo de pájaros levantó vuelo desde el jardín, sus alas batiendo en sincronía contra el cielo anaranjado del atardecer. Sofía los observó pensativa. «Vamos a necesitar un contrato muy bien elaborado», dijo finalmente. «Algo que proteja a todos los involucrados». «Claro», Miguel estuvo de acuerdo. «Podemos buscar un abogado independiente, alguien que se ocupe exclusivamente de nuestros intereses comerciales». Sofía asintió. Entonces se levantó del banco, caminando hasta un antiguo rosal que crecía en un rincón del jardín. Sus flores, aunque un poco silvestres por la falta de cuidados, aún exhibían un rosa delicado y vibrante. «¿Sabes qué es lo que más me encanta de este lugar?», preguntó, tocando suavemente una de las rosas. «El potencial. Es como si pudiera sentir todas las posibilidades, todas las historias que aún van a suceder aquí». Miguel se unió a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era como un campo magnético, atrayéndola sutilmente. «Historias como clases de repostería para niños», sugirió él. «¿O tardes de té en el jardín? ¿Bodas íntimas?» «Todo eso», sonrió Sofía, su rostro iluminándose con el entusiasmo de las posibilidades. «Y más. Podemos tener un espacio para eventos especiales, talleres temáticos. ¿Ya imaginaste cómo quedaría este jardín decorado para un baby shower?» Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez había algo diferente en el aire. No solo la química que siempre existió entre ellos, sino una promesa de futuro, de sueños compartidos. La reunión con los abogados fue programada para un jueves lluvioso. Sofía llegó al elegante despacho en el centro de la ciudad, sintiendo el peso del momento. Lucía había insistido en acompañarla, pero ella prefirió enfrentar aquello sola, o casi sola. La pequeña Elena se movía en su barriga, como si quisiera recordarle que nunca estaría verdaderamente sola. Eduardo ya estaba en la sala de reuniones, acompañado de su abogado. Algo en su postura era diferente, menos rígida, más humana. Él se levantó cuando Sofía entró jalando una silla para que ella se sentara. «¿Estás bien?», preguntó, y por primera vez en años parecía genuinamente interesado en la respuesta. «Estoy bien», respondió ella simplemente, acomodándose en la silla. La reunión transcurrió de forma sorprendentemente civilizada. Eduardo presentó su propuesta. Además del apoyo financiero, quería participar en las decisiones importantes, tener derecho a visitas regulares después del nacimiento, ser consultado sobre cuestiones de salud y educación. «También comencé a frecuentar un grupo de apoyo para padres», mencionó casi tímidamente. «Estoy aprendiendo mucho sobre paternidad responsable, sobre presencia efectiva». Sofía lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. Era como si estuviera conociendo una versión diferente de Eduardo, una que ella siempre esperó conocer durante el matrimonio. «¿Por qué ahora?», preguntó suavemente. «¿Por qué este cambio?». Eduardo permaneció en silencio por un momento, sus dedos tamborileando levemente sobre la mesa.
La terapia me ha ayudado a entender muchas cosas, sobre mí, sobre cómo fui criado, sobre los patrones que repetí sin darme cuenta. No quiero que nuestra hija crezca con un padre emocionalmente ausente, como yo crecí. La sinceridad en su voz tomó a Sofía por sorpresa. Por primera vez, vio vulnerabilidad en los ojos de su exmarido, un reconocimiento genuino de sus errores. Y hay una cosa más, continuó Eduardo vacilante. Te vi el otro día en la pastelería. Con aquel hombre... Miguel, completó Sofía. Sí, Miguel. Vi cómo te mira, cómo interactúan. Es diferente, es real. Es el tipo de conexión que yo nunca supe construir, que nunca entendí la importancia. Pero ahora entiendo. Y quiero ser mejor, no por ti, sino por nuestra hija. Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio. Alivio por ver que algunas personas realmente pueden cambiar, pueden crecer. Elena, dijo suavemente. ¿Cómo? El nombre de ella. Elegí Elena. Eduardo sonrió levemente. Es un nombre bonito, fuerte. La reunión continuó con discusiones prácticas sobre acuerdos y documentos, pero algo había cambiado en el aire. Una tensión antigua se había disipado, reemplazada por una comprensión mutua, un respeto renovado. Cuando salió del despacho, la lluvia había dado una tregua. Sofía respiró profundamente el aire limpio que sigue a una tormenta. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. ¿Cómo fue? ¿Quieres compañía? Una sonrisa involuntaria surgió en sus labios. Estaba a punto de responder cuando notó un movimiento familiar en su barriga. Era como si Elena también estuviera respondiendo, dando su propia señal de aprobación. ¿Podemos encontrarnos en el café cerca del despacho? Escribió. Tengo novedades. Sobre todo. La respuesta llegó casi instantáneamente. Voy para allá y Sophie, sea cual sea la novedad, estoy aquí. Sofía guardó el teléfono en el bolso, su corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. Frente a ella, un arco iris comenzaba a formarse en el cielo de la ciudad, como si la naturaleza quisiera simbolizar que, a veces, las mayores bellezas surgen después de las tormentas más intensas. La reforma de la casa antigua avanzaba a ritmo acelerado. Miguel había contratado a un equipo especializado en restauración de inmuebles históricos, garantizando que cada detalle fuera preservado mientras adaptaban el espacio para su nueva función. El jardín, antes abandonado, comenzaba a cobrar vida bajo los cuidados de un paisajista que Sofía personalmente había seleccionado. El piso original de la sala principal es un tesoro, comentó el arquitecto, señalando el mosaico de baldosas hidráulicas que habían descubierto bajo capas de alfombra antigua. Con una restauración adecuada, quedará deslumbrante. Sofía caminaba por el espacio en obras, su barriga de 7 meses ahora bien pronunciada, imaginando cómo quedaría cada ambiente. La antigua biblioteca sería transformada en una sala de clases prácticas, con encimeras de mármol y equipos profesionales. La sala de estar se convertiría en el café principal, manteniendo la chimenea original como punto focal. Lucía supervisaba la instalación de los equipos de la cocina industrial, asegurándose de que todo estuviera de acuerdo con las especificaciones exactas que Sofía había planeado. «Mira esto», llamó animada. «Los hornos ya llegaron y son exactamente como querías». El apartamento en el piso superior también pasaba por transformaciones. Miguel había insistido en añadir un elevador discreto, pensando en la comodidad de Sofía y del bebé. Las habitaciones fueron pintadas en tonos suaves, y la más grande, destinada al bebé, tenía una vista privilegiada al jardín. «Estaba pensando», comentó Miguel una tarde, mientras revisaban los planos en la oficina temporal montada en una de las habitaciones. «Podríamos usar el espacio de la terraza trasera para eventos privados. Sería perfecto para pequeñas celebraciones, baby showers». Él dejó de hablar al notar que Sofía estaba distraída, acariciando su barriga con una expresión preocupada. «¿Todo bien?», preguntó, acercándose inmediatamente. «Sí», ella sonrió, tomando la mano de él y colocándola sobre su barriga. «Elena está especialmente inquieta hoy.
Creo que también está ansiosa con todos estos cambios. El contacto se prolongó más de lo necesario, sus miradas encontrándose con una intensidad que se volvía cada vez más frecuente. Desde aquella tarde en el jardín, algo había cambiado entre ellos. Era como si hubieran acordado silenciosamente dejar que los sentimientos crecieran naturalmente, sin prisa. «Recibí otra propuesta de franquicia hoy», comentó Sofía, rompiendo suavemente el momento. «Una cadena de hoteles de lujo quiere nuestros postres en todos sus restaurantes». «¿Y qué piensas?», preguntó Miguel sentándose a su lado. «No sé, es tentador financieramente hablando, pero tengo miedo de perder la esencia de lo que construimos. Cada dulce que hago tiene una historia, un toque personal. ¿Cómo mantener eso en una producción a gran escala?». Miguel sonrió, aquella sonrisa que siempre hacía que el corazón de Sofía se saltara un latido. «Es por eso que eres especial, ¿sabes? Muchos empresarios solo pensarían en los números, pero tú piensas en el alma del negocio». Un ruido en la obra llamó la atención de ambos. El maestro de obras había llegado con novedades sobre la restauración del jardín de invierno, un área que Sofía planeaba transformar en un espacio para tés de la tarde especiales. «Encontramos algo interesante durante la limpieza del techo», comentó el hombre, entregando a Sofía un pequeño objeto envuelto en un pedazo de tela. Era una antigua caja de música, delicadamente trabajada en madera y metal. A pesar de los años, el mecanismo aún funcionaba, tocando una melodía suave que llenó el ambiente. «Dicen que esta casa perteneció a una familia de músicos», comentó Miguel, observando a Sofía examinar la caja con fascinación. «Tal vez podamos incorporar eso de alguna forma al concepto del lugar». «Ya sé», exclamó Sofía, sus ojos brillando con aquella luz que siempre surgía cuando tenía una nueva idea. «Podemos tener un tema musical para nuestras creaciones. Cada línea de dulces inspirada en un estilo diferente de música. Imagina, la línea clásica, con postres elegantes y refinados. La línea jazz, con combinaciones inesperadas de sabores». Su entusiasmo era contagioso. Miguel la observaba hablar, gesticulando animadamente, y sintió su corazón expandirse con una certeza que venía creciendo hacía semanas. Estaba irremediablemente enamorado de ella. No por el recuerdo de la joven que conoció años atrás, sino por esta mujer fuerte, creativa y determinada en la que se había convertido. La inauguración del nuevo Dulces de Sophie estaba programada para dentro de 3 semanas, coincidiendo con el inicio de la primavera. Sofía, ahora con 8 meses de gestación, coordinaba los preparativos con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. El menú musical, como ella había comenzado a llamar a su nueva línea de creaciones, estaba casi completo. «Prueba esto», le pidió a Lucía, ofreciéndole una cuchara de una nueva receta. «Es lo que estoy llamando sonata de chocolate. Chocolate amargo con notas de naranja y un toque de flor de sal». Lucía cerró los ojos al probar, dejando escapar un suspiro de aprobación. «Sophie, esto es como una sinfonía en la boca. Cada sabor aparece en el momento justo, como instrumentos diferentes en una orquesta». Eduardo, que se había vuelto una presencia más constante y menos tensa en su vida, también probaba regularmente las nuevas creaciones. En una de sus visitas semanales para acompañar el desarrollo del embarazo, sorprendió a Sofía con una sugerencia inesperada. «¿Qué te parece incluir clases de música para embarazadas en el espacio?», preguntó, observando la antigua caja de música que ahora decoraba una de las estanterías. «Leí algunos estudios sobre los beneficios de la música clásica para bebés. Podríamos crear un programa especial, combinando tus clases de repostería con sesiones musicales». Sofía lo miró con sorpresa. Era la primera vez que Eduardo demostraba interés genuino por el aspecto creativo del negocio. «Es una idea interesante», admitió. «Podríamos hacer alianzas con profesores de música». «Yo puedo ayudar con eso», interrumpió suavemente Miguel, entrando en la sala. «Elena era violinista, daba clases a niños. Conozco a varios músicos a través de ella». Un silencio delicado cayó sobre el ambiente. Era la primera vez que Miguel mencionaba a su hermana en presencia de Eduardo.
Percibiendo la importancia del momento, solo asintió respetuosamente. «Bueno, tengo que irme», anunció Eduardo levantándose. «Tengo terapia en media hora. Sophie, no te olvides de la consulta con la obstetra el lunes». Después de que se fue, Miguel se acercó a Sofía, que organizaba algunas muestras de dulces para una degustación que tendría lugar más tarde. «¿Cómo estás?», preguntó, notando que ella parecía más cansada de lo normal. «Bien», respondió automáticamente. Luego se detuvo, corrigiéndose. «En realidad un poco sobrecargada. Hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. La inauguración, el bebé, las nuevas recetas». Miguel gentilmente le quitó el plato de las manos, colocándolo sobre la encimera. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. «Quiero mostrarte algo». La condujo hasta el jardín de invierno, ahora completamente restaurado. El sol de la tarde entraba por los vitrales coloridos, creando patrones danzantes en el piso. En el centro del espacio había un piano antiguo que ella nunca había visto antes. «Era de Elena», explicó Miguel, su voz suave. «Estuvo guardado todos estos años. Pensé que aquí sería el lugar perfecto para él». Sofía tocó las teclas suavemente, produciendo notas sueltas que resonaron por el ambiente. «Es hermoso», susurró. «¿Sabes lo que Elena siempre decía?», continuó Miguel, sentándose en el banco del piano e invitando a Sofía a sentarse a su lado, que la música, al igual que el amor, no necesita ser perfecta para ser verdadera. A veces son las pequeñas imperfecciones las que hacen algo único. Sus miradas se encontraron y Sofía sintió su corazón acelerarse. Miguel estaba tan cerca que podía sentir su calor, contar los tonos de verde en sus ojos. «Sophie», comenzó, su voz casi un susurro, «sé que tal vez sea demasiado pronto, que hay muchas cosas sucediendo en tu vida ahora, pero necesito decir, yo...». En ese momento Sofía sintió una contracción fuerte, diferente de las que venía teniendo en los últimos días. Su rostro debe haber demostrado dolor porque Miguel inmediatamente se alarmó. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». «Creo», respiró profundamente, sintiendo otra contracción. «Creo que Elena decidió que quiere participar en este momento también». El hospital estaba extrañamente tranquilo para una tarde de jueves. Miguel conducía con cuidado extra, lanzando miradas preocupadas a Sofía en el asiento del pasajero, que respiraba profundamente entre las contracciones. Lucía ya había sido avisada y estaba en camino, trayendo la maleta que Sofía había dejado preparada en casa. «No se suponía que fuera así», murmuró Sofía entre respiraciones controladas. «Aún faltan 3 semanas. La inauguración puede esperar», la interrumpió Miguel gentilmente, estacionando el auto en la entrada de urgencias. «Ahora lo importante son ustedes dos». En la sala de urgencias, todo sucedió rápidamente. El equipo médico ya estaba avisado. La obstetra de Sofía había sido contactada durante el trayecto. Mientras completaban el formulario de internación, Miguel sostenía la mano de Sofía, ofreciendo apoyo silencioso. «Necesito avisar a Eduardo», recordó ella, entre una contracción y otra. «Tiene derecho a estar aquí». Miguel asintió, ya tomando el celular para hacer la llamada. Su corazón se oprimió un poco al pensar que tendría que compartir ese momento, pero sabía que era lo correcto. Sofía observó la gentileza de ese gesto, sintiendo una ola de afecto por él. Eduardo llegó 20 minutos después, aún vistiendo el traje de la reunión que había interrumpido. Su rostro, normalmente contenido, mostraba preocupación genuina. «¿Cómo está ella?», le preguntó a Miguel, que esperaba en el pasillo mientras Sofía era examinada. «Las contracciones son regulares. La médica dijo que el trabajo de parto está progresando rápido». Los dos hombres quedaron en silencio, uno a cada lado del pasillo, unidos por la preocupación por Sofía y el bebé. Lucía llegó poco después, trayendo no solo la maleta, sino también un pequeño oso de peluche que había comprado en la tienda del hospital. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Sofía alternaba entre momentos de fuerza, sorprendente y vulnerabilidad conmovedora. En un momento particularmente intenso,
Tomó las manos de Miguel y Eduardo, uno a cada lado de la cama. «Ustedes dos», dijo, entre respiraciones jadeantes, «necesitan prometerme una cosa. No importa lo que pase, Elena merece tenernos a todos en armonía en su vida. ¿Lo prometen?». Los dos hombres intercambiaron una mirada por encima de la cama, años de tensión no resuelta, dando lugar a un entendimiento mutuo. «Lo prometemos», respondieron al unísono. El parto en sí fue rápido e intenso. Elena vino al mundo a las 19:43, con un llanto fuerte que llenó la sala de una alegría indescriptible. Era pequeña pero saludable, con una cantidad sorprendente de cabello oscuro y las facciones delicadas que recordaban a Sofía. «Es perfecta», susurró Sofía, lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a su hija por primera vez. Eduardo, que tenía permiso para estar presente en el momento del nacimiento como padre, estaba visiblemente emocionado. Era como si en aquel instante todas las capas de frialdad que había construido a lo largo de los años se derritieran ante la pequeña vida que había ayudado a crear. Fuera de la sala, Miguel esperaba ansiosamente con Lucía. Cuando la enfermera finalmente salió para dar las noticias, lo encontró caminando de un lado a otro, el rostro una mezcla de preocupación y expectativa. «Están bien», sonrió la enfermera. «La madre y la bebé están fantásticas». Lucía abrazó a Miguel, que dejó escapar un suspiro de alivio que ni sabía que estaba conteniendo. Su corazón estaba dividido entre la alegría por el nacimiento de Elena y un sentimiento agridulce, la conciencia de que, técnicamente, él no era nada más que un amigo de la familia en aquel momento. Cuando finalmente se les permitió entrar en la habitación, encontraron a Sofía recostada en la cama con Elena en brazos. Eduardo estaba sentado en una silla cercana, observando a su hija con una expresión de reverencia. «¿Quieren conocer a la madrina?», preguntó Sofía, tan pronto como vio a Lucía, que inmediatamente comenzó a llorar. Entonces sus ojos encontraron los de Miguel. «¿Y tú? ¿Quieres sostenerla?». El momento en que Miguel tomó a Elena en brazos fue mágico. La bebé, que estaba levemente agitada, se calmó instantáneamente en sus brazos. Él la observaba con una mezcla de amor y asombro, como si estuviera sosteniendo el más precioso de los tesoros. Los primeros días después del nacimiento de Elena fueron un torbellino de emociones y adaptaciones. Sofía y la bebé recibieron el alta del hospital 2 días después, y la decisión de a dónde irían generó una discusión sorprendentemente amigable entre todos los involucrados. «El apartamento arriba de la pastelería aún no está totalmente listo», argumentó Lucía preocupada. «Puede quedarse en mi casa», ofreció Eduardo. «Tengo una habitación de huéspedes preparada y contraté a una enfermera para ayudar». Pero fue Miguel quien presentó la solución con la que todos acabaron, concordando que era la mejor. «La casa de mi familia en Lomas de Chapultepec está vacía, es espaciosa y totalmente amueblada. Queda a 10 minutos de la pastelería y tiene un jardín maravilloso. Pueden quedarse allí hasta que el apartamento esté listo». Sofía lo miró con gratitud. La casa de los padres de Miguel, donde habían pasado tantos momentos felices en la juventud, era perfecta. Tenía espacio suficiente para todos los que quisieran ayudar, incluidas Lucía y la madre de Sofía, que vendría a pasar algunas semanas con ellos. Los días se transformaron en una rutina delicada. Eduardo aparecía todas las mañanas antes del trabajo para ver a Elena, muchas veces trayendo desayuno para todos. Su transformación era visible. El hombre rígido y controlador daba lugar a un padre atento que no se preocupaba por tener la corbata manchada de leche o por hacer muecas para arrancar sonrisas de su hija. Miguel, por su parte, dividía su tiempo entre supervisar las obras finales de la pastelería y estar presente para Sofía y Elena. A veces, llegaba al final de la tarde solo para sentarse en el jardín con la bebé en brazos, contándole historias sobre su tía homónima. En una de esas tardes, mientras Sofía amamantaba a Elena en la antigua mecedora del porche, Miguel apareció con novedades sobre la pastelería. «Las obras están prácticamente terminadas», anunció,
sentándose en el banco cercano. Y no vas a creer, ese crítico gastronómico, Javier Mendoza, llamó preguntando si puede hacer la cobertura de la inauguración para una revista nacional. Sofía sonrió, acomodando a Elena en sus brazos. Parece que nuestros mundos se están alineando, ¿no? ¿Nuestros?, preguntó Miguel suavemente, su corazón acelerándose con la elección de palabras de ella. Sofía se sonrojó levemente, pero mantuvo su mirada firme. Sí, nuestros. Miguel, estas últimas semanas, tenerte aquí de la manera en que has estado, eso significa mucho para mí. La luz del atardecer pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado, creando una atmósfera casi mágica en el jardín. Elena se había dormido en el regazo de su madre, su respiración suave creando una melodía propia. «¿Sabes?», continuó Sofía, su voz baja para no despertar a la bebé. «Cuando descubrí el embarazo, tenía tanto miedo, no del bebé en sí, sino de cómo enfrentaría todo sola. Y entonces apareciste, como si el universo supiera exactamente lo que necesitaba». Miguel se levantó, acercándose para acariciar suavemente la cabeza de Elena. Sus dedos rozaron levemente el brazo de Sofía en el proceso, enviando escalofríos por su piel. «No fue coincidencia», murmuró. «Aquel día, cuando entré en tu pastelería, estaba perdido, Sofía. Después de perder a Elena, nada tenía sentido. Pero verte allí, fuerte, determinada, siguiendo tus sueños, fue como encontrar el camino a casa». Sus miradas se encontraron, cargadas de emoción contenida y promesas no dichas. Sofía sintió su corazón acelerarse, como siempre sucedía cuando él estaba cerca. «¿Y ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Hacia dónde nos lleva este camino?». Miguel se arrodilló al lado de la mecedora, sus ojos nivelados con los de ella. «Hacia donde tú quieras ir. No tengo prisa, Sophie. Podemos construir esto a nuestro tiempo, al ritmo que tú y Elena necesiten». El día de la inauguración del nuevo Dulces de Sophie amaneció con un sol radiante. El jardín, ahora completamente restaurado, estaba decorado con arreglos de flores frescas en tonos pastel. La antigua casa nunca había parecido tan viva, con sus ventanas abiertas dejando entrar la brisa suave de la primavera. Sofía, con Elena en brazos, supervisaba los últimos detalles. La bebé, ahora con 6 semanas, estaba vestida con un delicado vestido rosa, regalo de Lucía. En la cocina, el equipo recién contratado trabajaba en sincronía, preparando las creaciones que serían servidas en la fiesta de inauguración. «El piano está afinado», anunció Miguel, entrando en el salón. «Principal, y los músicos acaban de llegar para el ensayo». Sofía sonrió, observando cómo él naturalmente se acercó para hacer cariño a Elena, que inmediatamente abrió una sonrisa desdentada al reconocerlo. Era impresionante cómo la bebé reaccionaba a su presencia, como si tuvieran una conexión especial desde el primer momento. «Apenas puedo creer que llegamos hasta aquí», comentó Sofía, mirando alrededor. El espacio estaba magnífico. Las paredes en tonos suaves estaban decoradas con fotografías en blanco y negro que contaban la historia de la casa, intercaladas con imágenes de las creaciones de la pastelería. El jardín de invierno se había transformado en un elegante salón de té, con el piano de Elena ocupando un lugar destacado. «Créelo», sonrió Miguel, acomodando un mechón de cabello que escapaba del elegante moño de Sofía. «Te mereces cada momento de esto». Eduardo llegó poco después, cargando un inmenso arreglo de orquídeas. «Para dar suerte», dijo, colocando las flores sobre el mostrador principal. Su presencia, que antes causaría tensión, ahora era recibida con naturalidad. Las sesiones de terapia y el papel de padre realmente habían transformado algo en él. A medida que la hora de la inauguración se acercaba, el nerviosismo de Sofía aumentaba. Lucía lo percibió y gentilmente tomó a Elena de los brazos de Cintus, su amiga. «Ve a arreglarte», insistió. «Yo cuido de esta princesita». En el apartamento superior, ahora completamente amueblado y decorado, Sofía se preparaba con cuidado. Eligió un vestido azul claro que combinaba elegancia con practicidad. Después de todo, aún estaba amamantando. Cuando terminó de arreglarse,
encontró a Miguel esperando en lo alto de la escalera. «Estás hermosa», dijo simplemente, sus ojos brillando de admiración. Antes de que Sofía pudiera responder, oyeron el sonido del piano proveniente del piso de abajo. Alguien estaba tocando una melodía suave, casi familiar. Miguel la reconoció inmediatamente. Era una de las canciones favoritas de su hermana Elena. «Los músicos deben estar haciendo la prueba de sonido», comentó Sofía, notando la emoción en los ojos de él. Miguel negó ligeramente. Con la cabeza. «No, ese toque lo conozco bien. Es Eduardo». Sorprendida, Sofía bajó las escaleras con Miguel. Efectivamente, Eduardo estaba al piano, sus dedos deslizándose por las teclas con una habilidad inesperada. Elena, en brazos de Lucía, parecía hipnotizada por la música. «No sabía que tocabas», comentó Sofía cuando él terminó. Eduardo dio una sonrisa tímida. «Tomé clases durante años, pero dejé cuando comencé a trabajar. Recientemente, volví a practicar. Mi terapeuta sugirió que sería una buena forma de expresión». El momento fue interrumpido por la llegada de los primeros invitados. La inauguración estaba oficialmente comenzando. Javier Mendoza llegó puntualmente, acompañado de un equipo de fotógrafos de la revista. El crítico parecía encantado con la transformación del espacio. «Extraordinario», comentó probando uno de los dulces de la nueva línea musical. «Cada sabor realmente cuenta una historia, evoca una emoción diferente. Y este espacio, la combinación de historia, música y gastronomía, es simplemente perfecta». El evento fluía como una sinfonía bien ejecutada. Los invitados transitaban entre el jardín y los salones, probando las creaciones, apreciando la música en vivo, descubriendo cada rincón del espacio. Sofía circulaba entre los grupos, recibiendo elogios y compartiendo la historia detrás de cada receta. En un momento, más tranquilo, se encontró a solas con Miguel en el jardín de invierno. El sol poniente atravesaba los vitrales, creando un caleidoscopio de colores en el suelo de mármol restaurado. «Tengo algo para ti», dijo él, sacando una pequeña caja del bolsillo. Sofía miró la pequeña caja en las manos de Miguel, su corazón acelerándose con la anticipación. No era un estuche de joyas como inicialmente pensó, sino algo diferente, más antiguo. «Encontré esto entre las cosas de Elena», explicó él, abriendo la caja delicadamente. Dentro había una delicada cadena de plata con un dije en forma de nota musical. Era de nuestra madre. Elena siempre decía que un día se la daría a alguien especial, alguien que entendiera que la vida es como una música, a veces alegre, a veces melancólica, pero siempre bella en su complejidad. Con manos temblorosas, Sofía tocó el dije. «Miguel, yo no puedo». «Sí puedes», la interrumpió suavemente. «Tú trajiste música de vuelta a mi vida, Sophie, no solo por el nombre de tu hija, sino por quién eres, por lo que construiste aquí. Este lugar es como una melodía que estaba perdida y finalmente encontró su camino de regreso». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sofía mientras Miguel colocaba el collar en su cuello. El momento era íntimo, cargado de significados que iban más allá de las palabras. «Hay una cosa más», continuó él, su voz ahora más suave. «Algo que he querido decirte desde hace semanas, pero nunca parecía el momento adecuado». Fue interrumpido por Lucía, que entró apresuradamente en el jardín de invierno. «Sophie, tienes que ver esto». En el salón principal, una pequeña multitud se reunía alrededor del piano. Eduardo estaba nuevamente en el instrumento, pero esta vez no estaba solo. Elena, en brazos de una de las invitadas, acababa de dar su primera carcajada, un sonido cristalino que llenó el ambiente de alegría. «Fue cuando él comenzó a tocar», explicó la invitada, emocionada. «Simplemente estalló en risas». Sofía corrió para tomar a su hija, que seguía sonriendo, sus ojitos brillando con una alegría pura y contagiosa. Eduardo tocaba suavemente, claramente emocionado por la reacción de su hija a su música. Miguel observaba la escena con el corazón rebosante de amor. Ver a Sofía con Elena en brazos, rodeada por la música y la alegría que ella misma había creado en aquel espacio,
Era como presenciar un pequeño milagro. Javier Mendoza, que también presenciaba el momento, hizo una anotación en su libretita. «Esto», murmuró a su fotógrafo, «esto es la verdadera esencia del lugar. No son solo los dulces o la decoración, es el alma, la historia, la música que resuena en cada rincón». El evento continuó hasta entrada la noche, pero aquel momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La antigua casa, que un día albergó tantas historias, ahora pulsaba con una nueva vida, una nueva melodía. Más tarde, cuando los últimos invitados ya se habían marchado, Sofía encontró a Miguel solo en el jardín. Él estaba sentado en el antiguo banco de madera, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo aterciopelado. «Sobre lo que ibas a decirme», comenzó ella, sentándose a su lado. «En el jardín de invierno». Miguel se volvió hacia ella, sus ojos reflejando el brillo suave de las luces del jardín. «Creo que ya lo sabes», sonrió, «pero quiero decirlo de todos modos. Sofía, yo». En ese momento, Elena comenzó a llorar dentro, su llanto musical resonando por la casa. Sofía sonrió, reconociendo el horario de la última toma del día. «No iré a ninguna parte», susurró Miguel, apretando suavemente su mano. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Sofía asintió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Se levantó para atender a su hija, pero antes de entrar, se volvió una última vez hacia Miguel. En una mañana de sábado particularmente agitada, mientras preparaba su famosa sonata de chocolate para una boda, Sofía observaba por la ventana de la cocina una escena que calentaba su corazón. Miguel estaba en el jardín con Elena, ahora con 8 meses, mostrándole las diferentes flores que crecían en los canteros. La bebé, que ya gateaba con soltura, había desarrollado una personalidad distintiva. Dulce como los pasteles de su madre, musical como la tía que nunca conoció, y curiosa como el padre que ahora hacía cuestión de participar activamente en su vida. Eduardo aparecía regularmente, manteniendo su palabra de estar presente, y había encontrado su propio ritmo en la paternidad. «Mira quién llegó», anunció Lucía, entrando en la cocina con una revista en las manos. El artículo de Javier Mendoza finalmente salió. Sofía se limpió las manos en el delantal y tomó la revista. El reportaje ocupaba 6 páginas, con fotos deslumbrantes del espacio y de los dulces. Pero lo que más llamó su atención fue el título: Sinfonía de Sabores, cómo una historia de recomienzo transformó dolor en dulzura. «Lo contó todo», comentó Lucía, leyendo por encima del hombro de Sofía. «La historia del matrimonio, el embarazo, la transformación del espacio, pero de una manera tan bonita, tan respetuosa». Sofía asintió, emocionada. El texto de Javier captaba perfectamente la esencia de lo que ella había construido. No solo una pastelería, sino un espacio de transformación y sanación a través de los sabores y la música. Miguel entró en la cocina con Elena en brazos, la pequeña sosteniendo una margarita que había recogido del jardín. «Mira lo que tu hija descubrió hoy», sonrió él, mostrando cómo la bebé intentaba meter la flor en su propia boca. «No, no, mi amor», rió Sofía, tomando a la niña en brazos. «Las flores son para mirar, no para comer. Mamá tiene algo mucho más rico para ti». Mientras alimentaba a Elena con una papilla casera de frutas, otra de sus creaciones que tenía éxito entre las madres frecuentadoras de la pastelería, Sofía observaba cómo su vida había cambiado completamente en poco más de un año. El apartamento sobre la pastelería se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes, antes vacías, ahora exhibían fotos de momentos preciosos. Elena en su primer baño, su primera sonrisa, la primera vez que gateó. También había fotos de la inauguración, de clases especiales y una particularmente especial, una foto antigua de Elena, la hermana de Miguel, tocando violín, que ahora ocupaba un lugar de honor junto al piano. «Tengo una sorpresa para ti», comentó Miguel, mientras ayudaba a limpiar la cocina después de que la última hornada del día salió del horno. «En realidad es para todos nosotros». Sofía arqueó una ceja, curiosa.
En los últimos meses, había aprendido que las sorpresas de Miguel siempre eran especiales. ¿Recuerdas aquella propuesta de franquicia que recibiste? ¿La de la cadena de hoteles?, continuó él. Bueno, hablé con ellos. En vez de una franquicia tradicional, propuse algo diferente: talleres exclusivos. Tú darías clases especiales en los hoteles, compartiendo no solo recetas, sino toda la filosofía detrás de tus creaciones. ¿Talleres?, repitió Sofía, interesada. Sí, serían eventos especiales algunas veces al año. Y lo mejor, podríamos hacer de esto una experiencia familiar. Elena y yo iríamos contigo, transformando cada viaje en una nueva aventura. El corazón de Sofía se aceleró con la perspectiva. Era una solución perfecta. Le permitiría expandir su trabajo sin perder la esencia de lo que había creado y aún mantendría a la familia unida. El primer cumpleaños de Elena se celebró en el jardín de la pastelería, en una tarde dorada de primavera. El espacio estaba decorado con flores frescas y globos en tonos pastel, y el piano tocaba suavemente al fondo. Eduardo y Miguel habían preparado un dueto especial para la ocasión. Sofía observaba la escena con el corazón rebosante de alegría. Su hija, usando un vestido que era una réplica en miniatura del que ella misma usó en la inauguración, encantaba a todos con sus pasitos aún inseguros y su sonrisa luminosa. Lucía corría detrás de ella con una cámara, tratando de capturar cada momento precioso. «Es igualita a ti», comentó la madre de Sofía, que había venido especialmente para la celebración. «Tiene el mismo brillo en los ojos cuando sonríe». La fiesta era íntima, solo con personas realmente especiales. Javier Mendoza estaba allí, ahora no más como crítico, sino como amigo de la familia. Algunos empleados de la pastelería, que se habían vuelto parte esencial de aquella historia, también participaban de la celebración. Cuando llegó la hora del pastel, una creación especial que Sofía había preparado con todo amor, todos se reunieron para cantar las mañanitas. Elena, en brazos de Miguel, aplaudía animadamente, su carita iluminada por la luz de las velas. «Pide un deseo», susurró Miguel al oído de Sofía, mientras ella se preparaba para ayudar a su hija a soplar las velas. Sofía sonrió mirando alrededor. ¿Qué más podría pedir? Tenía una hija sana y feliz, un negocio próspero que era verdaderamente la realización de su sueño, amigos leales y un amor que había crecido naturalmente, como una flor que encuentra el momento justo para florecer. Después de que los invitados comenzaron a dispersarse, Miguel pidió la atención de todos los que aún permanecían. Eduardo, que estaba en el piano, comenzó a tocar una melodía suave, la misma que tocaba el día en que Elena dio su primera carcajada. «Hace un año», comenzó Miguel, su voz cargada de emoción, «celebramos la inauguración de este espacio. Aquel día yo tenía algo importante que decir, pero el momento no era el adecuado. Hoy, mirando todo lo que vivimos, la familia que construimos, sé que no podría esperar más». Se acercó a Sofía, que sostenía a Elena en brazos. La pequeña inmediatamente extendió sus bracitos hacia él, como siempre hacía. Miguel la tomó con una sonrisa. Entonces se arrodilló ante Sofía. Sophie continuó, mientras Lucía discretamente tomaba a Elena de sus brazos. «Tú transformaste mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Trajiste música de vuelta a mi mundo cuando todo estaba en silencio. Me mostraste que el amor verdadero no es solo sobre momentos grandiosos, sino sobre todas las pequeñas cosas que construimos juntos día tras día». Sofía sentía lágrimas corriendo por su rostro, pero no hizo ademán de secarlas. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer acompañar la melodía que Eduardo tocaba al fondo. «No estoy pidiendo ser el padre de Elena», continuó Miguel, «porque eso es algo que sucedió naturalmente, a su propio tiempo. Lo que pido es la oportunidad de seguir escribiendo nuestra historia juntos, de transformar cada día en una nueva página de esta receta que estamos creando. Sofía, ¿aceptas casarte conmigo?». La respuesta de Sofía no vino en palabras. En 1900, a través de eso, ella se arrodilló junto a él, tomó su rostro entre las manos y lo besó,
un beso dulce y profundo que llevaba todas las promesas del futuro que construirían juntos. Elena, en brazos de Lucía, soltó una carcajada cristalina, como si bendijera aquel momento con su alegría pura. Eduardo al piano. Suavemente transformó la melodía en una versión instrumental de Sobre el arco iris, la canción favorita de la antigua Elena. Y así, en aquel jardín que había presenciado tantas transformaciones, bajo un cielo que comenzaba a pintarse con los colores del atardecer, una nueva historia comenzaba. No un final feliz, porque los finales son solo ilusiones, sino un nuevo comienzo, dulce como el más perfecto de los pasteles, musical como la más bella de las sinfonías, y real como el amor que florece de las experiencias más inesperadas de la vida. La boda se celebró 6 meses después, en el mismo jardín donde Miguel había hecho la propuesta. Sofía eligió una fecha especial, el día en que la antigua pastelería había abierto sus puertas por primera vez, marcando el inicio de su jornada de transformación. La ceremonia fue íntima, pero repleta de significado. Elena, ahora con 1 año y medio, estaba deslumbrante en su pequeño vestido de damita, cargando una pequeña canasta con pétalos de rosas que más servían para que ella jugara que para tirar por el camino. Sus pasitos ya eran más firmes y encantaba a todos con su personalidad vivaz. Lucía, por supuesto, era la madrina, y Eduardo sorprendió a todos cuando Sofía lo invitó a tocar el piano durante la ceremonia. Él había compuesto una música especialmente para la ocasión, una melodía suave que mezclaba elementos clásicos con toques contemporáneos, así como la propia historia de amor que estaba siendo celebrada. Algo me dice que Elena allá arriba está sonriendo ahora, susurró Miguel a Sofía durante el intercambio de anillos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El banquete fue enteramente preparado por el equipo de la pastelería, siguiendo las recetas especiales de Sofía. El pastel de boda era una obra de arte en sí misma. 5 pisos de puro amor, cada capa representando una fase diferente de la historia de ellos. La base tenía el sabor del primer dulce que Sofía creó en su pastelería. El segundo piso remitía a los sabores preferidos de la antigua Elena. El tercero celebraba el nacimiento de la pequeña Elena. El cuarto homenajeaba el día de la inauguración de la nueva casa. Y la parte superior, una creación especial que Sofía había guardado justamente para este momento, una combinación delicada de vainilla con frutos rojos y un toque de especias, simbolizando la unión perfecta entre lo dulce y lo inesperado. Javier Mendoza, ahora un amigo cercano de la familia, no resistió e hizo una pequeña cobertura del evento para su columna. Hay ocasiones, escribió, en que la vida imita el arte de la repostería. Como un dulce perfectamente elaborado, algunos amores necesitan tiempo, cuidado y la medida exacta de cada ingrediente para alcanzar su punto ideal. Durante la fiesta, mientras los invitados se deleitaban con las creaciones especiales y la música llenaba el aire, Sofía y Miguel bailaban suavemente en el centro del jardín. Elena jugaba cerca de ellos, siendo vigilada de cerca por Lucía y Eduardo, que habían desarrollado una amistad respetuosa basada en el amor por la pequeña. «¿Sabes que recibí una propuesta interesante hoy?», comentó Sofía, su cabeza descansando en el hombro de Miguel. «¿En serio? Cuéntame más», respondió él, curioso. «Una editorial quiere que escriba un libro. No solo de recetas, sino la historia completa. Cómo transformé dolor en dulzura, cómo reconstruí mi vida a través de la repostería. Creen que puede inspirar a otras personas». Miguel sonrió, girándola suavemente al son de la música. «¿Y qué piensas? Creo que es hora de compartir nuestra historia, demostrar que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados, que la felicidad puede tener sabores diferentes de lo que imaginamos inicialmente». En ese momento, Elena corrió hasta ellos, sus pequeños brazos extendidos pidiendo ser cargada. Miguel la tomó, trayéndola al baile. Los tres giraban ahora juntos, riendo, creando una memoria más preciosa en aquel jardín que había presenciado tantas transformaciones. 1 año después de la boda, Dulces de Sophie se había transformado en un verdadero imperio de dulzura
y música. Los talleres en los hoteles de lujo tenían tanto éxito que había lista de espera. Sofía viajaba con Miguel y Elena, transformando cada destino en una nueva aventura familiar. En una tarde especialmente movida, mientras preparaba una nueva receta en desarrollo, Sofía observaba a su hija de 2 años y medio sentada al piano con Eduardo. Era día de visita del padre, y él pacientemente enseñaba a la pequeña las notas básicas. Elena, con su naturaleza musical, absorbía cada lección con entusiasmo. «Mamá, mira», llamó Elena emocionada, tocando una secuencia simple de notas que acababa de aprender. Miguel, que organizaba la contabilidad en una mesa cercana, levantó los ojos con una sonrisa orgullosa. La escena era un retrato perfecto de lo que habían construido, una familia no convencional, unida por el amor y respeto mutuo. El libro de Sofía había sido publicado 3 meses antes y ya estaba en su segunda edición. Sinfonías de Azúcar. No era solo un libro de recetas, sino un testimonio de cómo la vida puede sorprendernos con sus propias recetas de felicidad. «Tengo una novedad», anunció Sofía durante la cena de aquella noche, después de que Elena ya estaba durmiendo. Miguel percibió algo diferente en su sonrisa, un brillo especial en sus ojos. «¿Estás?», preguntó él, su corazón acelerándose con la posibilidad. Sofía asintió, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. «Embarazada. Lo descubrí esta mañana». Miguel la abrazó fuerte, su corazón rebosando de felicidad. «A Elena le encantará tener un hermanito o hermanita», susurró. «En realidad», sonrió Sofía, «creo que ya lo sabe». Hoy temprano, mientras preparaba los dulces, puso la mano en mi barriga y dijo: «Hay música aquí dentro, mamá». Fue cuando decidí hacer la prueba. La noticia fue recibida con alegría por todos. Lucía ya comenzaba a planear un baby shower temático. Eduardo se ofreció para componer una música especial para el nuevo miembro de la familia, y Javier Mendoza bromeó diciendo que necesitarían añadir un nuevo capítulo al libro. Aquella noche, acostada en la cama con Miguel, Sofía reflexionaba sobre cómo la vida había cambiado. El dolor del pasado no había simplemente desaparecido, se había transformado como ingredientes que, combinados en la medida correcta, crean algo nuevo y especial. «¿En qué estás pensando?», preguntó Miguel suavemente, su mano descansando sobre la barriga aún plana de ella. «En cómo la vida es graciosa», respondió ella. «Hace 3 años, cuando firmé aquellos papeles de divorcio, pensé que era el fin. Poco sabía que era apenas el primer ingrediente de una receta mucho más especial». Miguel sonrió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. «¿Y cuál es el secreto de esa receta?». «Amor, claro», respondió Sofía, acurrucándose más cerca de él. «Pero no aquel amor de los cuentos de hadas. El amor real, que crece despacio, que aprende de los errores, que acepta las imperfecciones. Como una masa de pastel que necesita el tiempo justo para crecer». Afuera, la noche estaba serena. Por la ventana abierta entraba la brisa suave que traía el perfume de las flores del jardín. En la habitación de al lado, Elena dormía tranquila, tal vez soñando con las nuevas músicas que había aprendido. Y allí, en aquel momento perfecto, Sofía supo que había encontrado su propia receta de felicidad. No en los libros de cocina, sino en el coraje de recomenzar, en la fuerza de transformar dolores en dulzuras y en el amor que, como el más perfecto de los dulces, solo necesita los ingredientes correctos y el tiempo adecuado para quedar en el punto perfecto.